compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por acompañarnos en esta contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Iniciaremos con un comentario de ella y posteriormente arrancaremos con el amplio listado de preguntas que ya tenemos registrados. Igual si alguien más se quiere sumar a ellas, ya sabe, por nuestros diferentes mecanismos. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, como lo hacemos todos los lunes, y cuando se complica el día por temas de asueto, estamos aquí los miércoles. Hoy, en este lunes, iniciamos esta semana agradeciéndoles a todas y a todos por su presencia. La austeridad republicana que tanto pregona el presidente López Obrador es una más de sus mentiras. En los últimos días tuvimos dos claros ejemplos. Primero, durante la comparecencia del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ante la Cámara de Diputados. Él reveló que de los 2,244 millones de pesos que recibió Morena como prerrogativas durante este año 2021, solo han devuelto 150 millones de pesos. Representa cerca del 7% del total de sus recursos, aun y cuando se habían comprometido a reintegrar la mitad de sus ingresos para supuestamente, decían ellos, comprar vacunas contra COVID-19. Una vez más, le dieron a tole con el dedo al pueblo de México. Una vez más en Morena mintieron, porque ni donaron el dinero del partido ni se compraron más vacunas. El segundo ejemplo es el revuelo en torno a la boda que se celebró este fin de semana en Guatemala. Los invitados de Morena a la boda son una muestra más de que, aunque el presidente de la República diga misa y les prohíba a sus funcionarios gastar en cosas superfluas, pues ellos hacen todo lo contrario. Las cosas no han mejorado en nada, mientras en aras de la austeridad se sacrifican programas sociales y se dejan sin medicina a los niños que lamentablemente tienen cáncer. Los miembros de la 4T no dejan de armar eventos dignos, por cierto, de la realeza europea. Hay muchas cosas que se deben aclarar. Primero, ¿cuántos funcionarios de Morena estuvieron en esa boda? ¿Qué transporte se transportaron en aviones privados para llegar a ese evento social? Es claro que desobedecen a López Obrador y es claro que no siguen las instrucciones de su patrón. Ya dijo López Obrador en esta mañana que la boda es un asunto escandaloso, esa fue la palabra que ocupó, y trató durante 5 o 7 minutos de hacer malabares para justificar lo injustificable, porque lo que es claro es que su gobierno, empezando por él, es un gobierno de corrupción y un gobierno de hipocresía. Con estas referencias, ¿qué irá a decir López Obrador ante el Consejo de la ONU el día de mañana? ¿De qué hablará? ¿De la supuesta autoridad de austeridad, de su gobierno? ¿Hablará de eso? ¿Hablará del combate a la corrupción? Aunque claro que pues no será un referente, ¿no? Sigo, se va a hablar de temas anticorrupción, pues lo primero que hay que recordarles son los videos de sus hermanos recibiendo dinero, o de los funcionarios que están en duda si viajan con miles de dólares. ¿Acaso irá a hablar de su estrategia de abrazos y no balazos? Este gobierno no tiene nada que presumir ante la ONU. En 3 años de gobierno han sumado más de 100,000 mexicanos asesinados, más de 24,500 desaparecidos y sigue sin haber una estrategia clara que dé paz a los mexicanos. Muchas gracias. Vamos, por supuesto, con sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Tenemos 2 preguntas sobre el tema de la boda. Víctor Mayén y Karina Aguilar, se las hago juntas, si le parece bien. Adelante. Dice, ¿qué debe pasar con Santiago Nieto, titular de la UIF? Dice Víctor Mayén, perdón. ¿Qué debe pasar con Santiago Nieto, titular de la UIF, que celebró su boda en el hotel más caro de Antigua, Guatemala? ¿Debería renunciar al cargo por no ceñirse a los principios de austeridad de la 4T? Evento social que, por cierto, obligó a Paola Félix a renunciar como secretaria de Turismo de la Ciudad de México. En ese mismo sentido, Karina Aguilar le pregunta, ¿deben investigar a Paola Félix Díaz o se corre el riesgo de que el caso sea olvidado? Bueno,
Es muy alta la vara para el titular de la UIF. Ahora tendrá que demostrar que puede investigar y sancionar incluso a sus invitados del gobierno. Dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Así es que es evidente que hoy este discurso de no viajar en aviones privados, de no gastar, de no, digamos, pues, de no estar en cosas suntuosas. Este fin de semana, entre los que fueron a la Fórmula 1 y los que fueron a esta boda tan mencionada, me parece que demuestran que el gobierno de López Obrador solamente es un gobierno de discurso, es un gobierno de atole con el dedo, es un gobierno de mentiras. Porque miren, el problema no es que puedan tener una boda, si pueden pagarla, pues que tengan todas las bodas que quieran. El problema es que sean hipócritas, ese es el tema de fondo. El presidente de la República hoy trata de hacer malabares y de convencer, digamos, pues que él va solamente a un restaurante y que solamente va un día al año. No es cierto, ese es el tema. El tema es la hipocresía, el tema es cómo miente, el tema es que hay políticos de Morena que no se conforman con su sueldo, el tema es que son corruptos y quieren más. Es terrible, ¿no? Es terrible porque los políticos que no se conforman con su sueldo y son capaces de hacer un montón de cosas para tener millones y decenas de millones de pesos y de dólares, pues echan a perder la política. Y también hay políticos decentes, también hay políticos que por supuesto pueden dar la cara y pueden decir que las cosas en la política se hacen bien. El problema de los políticos de Morena es que son políticos de dobles discursos. A mí me impresiona cómo pues, el presidente gasta un montón de saliva queriendo justificar lo injustificable. La verdad es que les gusta viajar en aviones particulares, la verdad es que tienen un montón de dinero que no hubieran tenido antes de estos cargos que hoy están ocupando. Y el problema es que les gusta lo bueno, les gusta lo caro, les gusta lo fino, pero solo para ellos, porque con el pueblo, ahí sí, hay 4 millones de nuevos pobres. Lo que están haciendo es que están enriqueciéndose unos cuantos políticos de Morena y están generando millones de pobres en este país. Ese es el problema. Es el problema de este gobierno y es el problema de la hipocresía y la corrupción de Morena y de este gobierno. Gracias, senadora. Karina Aguilar, en este mismo sentido de la austeridad, le pregunta, el gobierno de la 4T mantiene 27 residencias para los diplomáticos que viven y que en su conjunto suman 1,600 millones de pesos. ¿Es correcto esto en un gobierno austero? Bueno, me parece que la prioridad tendría que ser que el recurso, porque es un recurso del erario, es un recurso de los mexicanos, que el recurso sea para generar mejores condiciones para los connacionales en el mundo. Las embajadas, los consulados, todos estos espacios que terminan siendo una representación de México en el mundo, lo que tendrían que tomar como prioridad es que si un mexicano está en cualquier otra parte del planeta, pues pueda tener, digamos, acceso a todos los servicios que dan las embajadas y los consulados, y que ahí se tendría que ir el recurso prioritariamente. Y bueno, me parece que será necesario revisar caso por caso. También es cierto que pues, hay países en donde vivir se requiere, digamos, de una infraestructura, y para todas las mujeres y los hombres del servicio exterior mexicano, pues tendrá que ser una prioridad eso, servir a los mexicanos en el exterior y, por supuesto, pues, no vivir en la suntuosidad, que yo creo que no solamente pasa por un servidor público en el extranjero, sino también aquí, a los mexicanos, a los servidores públicos en México. Muchas gracias, senadora. Leti, te doy la palabra al final de la lista. Ya vi que levantaste la mano con todo gusto. Silvia Arellano le pregunta, senadora,
Se difirió para enero de 2022 la audiencia del ex candidato presidencial Ricardo Anaya y ahora tendrá que presentarse físicamente. Coincide con que el presidente Andrés Manuel López Obrador coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que Anaya debe dar la cara y responder ante las acusaciones sobre la presunta recepción de sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, aún sabiendo que puede ser detenido. Me parece que aquí hay que destacar dos cosas. Primero, estamos viendo en Centroamérica elecciones terribles, brutales, en donde se encarcela a la oposición. Las elecciones de ayer son el peor ejemplo en términos, digamos, de democracia. Yo creo que López Obrador se está equivocando si lo que quiere es encarcelar opositores. No puede haber una justicia selectiva en nuestro país. Es evidente que Ricardo Anaya es un opositor a este régimen que miente, a este régimen que corrompe, a este régimen que es hipócrita. Así es que, pues, lo que estamos viendo en Centroamérica, lo que estamos viendo nuevamente en estas, que es la cuarta administración de Daniel Ortega, no se debería de replicar, no se debería de repetir aquí en nuestro país. Es evidente que hay una persecución política, es evidente que hay una justicia selectiva, es evidente que se pone, se quiere aplastar a la oposición. El presidente López Obrador se está equivocando si esa es su estrategia para tratar de demostrar algo en este gobierno. Lo que debería demostrar es que pues deje de haber asesinatos, deje de haber desaparecidos, deje de morir mexicanos por que no hay un sistema de salud eficiente. Eso es lo que debería de intentar demostrar el presidente de la República. Lo demás es una muestra de su incongruencia y de su hipocresía. Gracias, senadora. Ingrid Sánchez le pregunta, ayer hubo reunión del CEN del PAN. Las voces críticas dentro del partido han hecho hincapié en la necesidad de que cambie el rumbo del partido, aunque según la información, todo seguirá igual dentro del PAN. ¿Ya calmó Marco Cortés, cito textual, a las fieras? Bueno, me parece que el PAN es claramente el partido de oposición en este gobierno, en este país. El PAN tiene la mayor cantidad de escaños en el Senado y de curules. En el PAN se debate claramente adentro y afuera. Yo diría, hoy el PAN está más fuerte que nunca por algo muy elemental, porque este país necesita una oposición fuerte. Ojalá y digamos, estas nuevas formas de organización del partido lo sigan consolidando y lo sigan haciendo el partido que está demostrando que sí se puede gobernar de otra manera, que sí se puede estructurar un país como el nuestro de otra manera. Hoy claramente hay un solo país y hay dos visiones, la visión del López Obrador y la visión del PAN y del bloque opositor. Así es que ojalá le vaya muy bien al Comité Ejecutivo Nacional. Qué bueno que hay incluso secretarías especializadas en temas de derechos humanos. Somos un partido humanista. Precisamente esa es la siguiente pregunta de Ingrid Sánchez. Le dice, se formó la Comisión de Igualdad y Desarrollo Humano y quedó la yucateca Katia Bolio, que fue de las impulsoras de matrimonio igualitario en su estado. ¿Está cambiando el PAN? ¿Se está volviendo menos conservadores? ¿Qué opinarán sus alianzas con el sector religioso de esto en el partido? Bueno, claramente el PAN es un partido humanista y como tal respeta y lucha porque no se violen los derechos humanos de los mexicanos, de las mexicanas. A mí me dio muchísimo gusto saber que va a haber un área específica concentrada en términos de derechos humanos, porque hoy más que nunca este gobierno está violando derechos humanos. Así es que desde la oposición, desde el CEN, desde el PAN, hacer un seguimiento específico para que cada uno de los derechos humanos se pueda no solamente defender, sino además materializar en el día a día de los mexicanos, será extraordinario para el PAN y para México. Hoy
El derecho humano de acceso a la salud no se respeta. Hoy están muriendo, 500,000 de personas han muerto por el tema del COVID. Hay niños que no tienen medicinas, niños enfermos de cáncer, y eso es algo que no puede soslayarse por la oposición, no puede soslayarse por el CEN del PAN. Es increíble. Ha venido ya, ¿no?, la autoridad de salud a decir que efectivamente no hay distribución eficiente de las medicinas. Qué bueno que desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN haya una secretaría que se encargue de analizar y, por supuesto, de proponer a favor de los derechos humanos de los mexicanos. Me parece una gran noticia. Gracias, senadora. Víctor Gamboa y Rita Cerón le preguntan, en la lista de científicos y exdirectivos denunciados por el CONACYT figuraban el secretario de Agricultura Víctor Villalobos y Leticia Torres Guerra, directora del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, quien es cercana a la directora del CONACYT, pero ambos nombres fueron borrados por la Fiscalía para no investigarlos. ¿Qué opina de la actuación ministerial en este caso? Y si se está confirmando que la Fiscalía protege a los cercanos de la 4T y es utilizado como un instrumento de persecución contra quienes son considerados adversarios del régimen. Aquí Rita Cerón añade, ¿se confirma que existe un fiscal a modo y justicia selectiva? Sí, vi tu nota, de hecho es primera plana en el periódico. A ver, nosotros estamos exigiendo, presentamos un instrumento legislativo para que venga a comparecer la titular del CONACYT. ¿Saben qué ha dicho Morena? Nada. ¿Saben qué ha hecho Morena aquí con su mayoría en el Senado? Calladitos. No han hecho nada. Y evidentemente es increíble que por un lado a quienes no piensan igual que el gobierno los persigan, siendo científicos, siendo investigadores, siendo maestros, los persigan. Y a quienes son aliados del régimen, los exculpen incluso, ¿no? Los borren de un plumazo. Es claro que este gobierno, es claro que el presidente de la República hace de la justicia selectiva la regla, y es terrible. Fíjense nada más, cuando un tema les preocupa a las senadoras y senadores de Morena, bueno, hay 15 oradores, pero en esto, sobre este tema del CONACYT, no ha habido uno solo que sea capaz y que tenga integridad personal para decir, vamos a analizar y vamos a llamar a la titular para que venga a decir qué está pasando, porque en el CONACYT hay un reverendo desorden. Es un problema con las becas, es un problema con la investigación, es un problema con el presupuesto, es un problema con la persecución en contra de los investigadores. Es claro que en este gobierno no les gusta la inteligencia, no les gusta la investigación. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a que les den a tole con el dedo. Hoy vimos al presidente de la República. De verdad, qué manera tan impresionante de darle la vuelta a las cosas, y en unos discursos populistas que son ofensivos para la inteligencia de la gente. Yo no puedo entender pues que con ese tipo de posiciones este gobierno quiera salir adelante. No tienen ni fondo ni forma en Morena y en este gobierno. Y claramente una de las oficinas que mejor demuestran la inconsistencia, la falta de capacidad técnica y, por supuesto, la honorabilidad, la falta de honorabilidad, es el CONACYT. O la titular del CONACYT, diría yo. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos hace una pregunta en el mismo sentido de Ricardo Anaya, que ya contestó, pero nos hace una segunda, donde dice, en el primer día del Gran Premio de Fórmula 1, hubo serios problemas con la instalación de una grada. No se permitió el acceso a quienes tenían boleto en ese lugar. Se acordó que se les reembolsara el costo, pero en un principio hubo hasta golpes porque no se atendían los reclamos. La pregunta es, ¿por qué la Ciudad de México autorizó algo que no estaba aún en condiciones de llevarse a cabo? ¿Por qué antepone sus intereses particulares a la seguridad de los asistentes? Por algo se les cayó el metro y el Repsamen.
estoy citando textual. Además, ¿por qué inundaron de anuncios de la Ciudad de México con los colores de Morena como si estuvieran en campaña abierta y hacen un derroche de dinero en eso? ¿Todo eso no se tiene que investigar y castigar? Son un montón de temas y sí quisiera, digamos, tratar de abordarlos en lo posible. Primero, ¿por qué puede haber, digamos, una falta de, pues, seguramente habrá algún tipo de logística definida? ¿Cómo puede ser que haya pasado eso y que la gente llegara y no hubiera gradas? Pues por algo muy elemental, porque la señora Sheinbaum anda en su campaña ilegal por todo el país, en lugar de preocuparse por lo que está pasando en la Ciudad de México, o lo que iba a pasar en la Ciudad de México. O peor aún, ¿no? Pues ya vimos que los servidores públicos de la Ciudad de México andan en bodas en lugar de ponerse a trabajar a favor de los capitalinos. A mí me llamó muchísimo la atención, vi muy poco las carreras, pero me llamó muchísimo la atención que en los pocos minutos que la vi, había una cantidad brutal de propaganda de Morena o del gobierno de la Ciudad de México con los colores de Morena. Eso es una vergüenza, porque fíjense, aquí hay dos sopas. O esa propaganda se pagó con dinero del erario de los impuestos de los mexicanos. O sea, es increíble cómo se gastó dinero para hacerle propaganda al gobierno en lugar de invertirse dinero en muchísimas otras cosas, como por ejemplo medicinas. ¿En qué cabeza cabe gastar dinero en eso? Y a lo mejor alguien me dice, no, es que no gastaron dinero. Pues entonces, ¿a cambio de qué les dieron esa propaganda? ¿A cambio de qué? ¿Los extorsionaron? ¿Les dejaron de cobrar impuestos o derechos? Eso significa dinero. Es una vergüenza que el gobierno de la Ciudad de México esté obsesionado, por cierto, con los colores de Morena, todo mal. Vamos, ya hemos, digamos, desde ayer nos pusimos de acuerdo en la oficina, vamos a solicitar vía transparencia que nos informen cuánto costó ese derroche, yo diría asqueroso, de propaganda con los colores de Morena en un gran premio, en una Fórmula 1, en donde, pues, si se quería promocionar algo, hubiera sido exigir medicinas para los niños con cáncer o exigir medicinas para los mexicanos y así dejen de morir. Gracias, senadora. Félix Muñiz está conectado. Tienes la palabra, Félix. Gracias, muy buenos días, senadora. Félix, perdóname, no se te escucha. ¿Puedes acomodar tu audio? ¿Me escuchas? No. ¿No me quieres mandar la pregunta por escrito y la hago yo? No. Por desgracia, no, Félix. Mándame la pregunta y la voy haciendo. Mientras, Leti Robles declinó su intención de preguntar y Marta Martínez le pregunta su opinión al respecto de la voz de Santiago Nieto y si considera que habrá conflicto de interés para que la UIF investigue eventuales movimientos del INE y partidos políticos en virtud de que su ahora esposa es consejera electoral. Bueno, pues yo le decía hace un rato, la verdad es que ahora sí le quedó bien alta la vara al titular de la UIF, porque ahora tendrá que demostrar dos cosas. Primero, pues que no se investigan a opositores, ¿no? Hoy estoy levantando la voz en ese tema. Hay varios ya que han fijado posición, que no se investigue a opositores solamente porque disentimos con el gobierno federal. Y segundo, pues que se investigue incluso a sus invitados. Tarea no menor, ¿no? Yo creo que la discusión, cuando menos para mí, no es si la boda es cara, si él y ella pueden pagarla,
bienvenida a las bodas que puedan pagar. Es más, que vayan a los restaurantes que puedan y que se vayan de viaje a donde puedan. De eso se trata, de que la gente pueda ir y vivir mejor. El problema de este gobierno es que es hipócrita. Es que les gusta lo bueno, pero no les gusta que lo bueno sea para todos, que sea para el pueblo de México. Ese es el problema. El problema es que les gusta lo bueno solo para ellos. Es que les gustan las cosas caras solo para Morena y el gobierno, pero para el pueblo, al pueblo más pobres. Ese es, me parece, la discusión de fondo de este fin de semana. Porque si pueden comprar, si pueden viajar, pues que viajen. Es más, que viajen todos los mexicanos que puedan. Si pueden comer en lugares bonitos, que vayan a comer todos los mexicanos a lugares bonitos. Si pueden pagarse bodas maravillosas, que todos los mexicanos lo hagan. Lo que no se vale es la hipocresía. Lo que no se vale es el doble discurso. Lo que no se vale es el populismo rampante, brutal, y yo diría ominoso, desde el gobierno diciendo una cosa y los políticos de su partido, los políticos de Morena, haciendo otra. Así es que, pues ojalá y no se persiga a los opositores y ojalá y no se justifique a los amigos. Sergio, a ver si ahí me Gracias, escucha, senadora Sergio. Félix. ¿Podemos hacer otro intento con tu audio? Sí, gracias. Ahí Ahí, me escucha, perfecto. Sergio. Maravilloso, Sí, ya. Félix. Sí. Senadora, bueno, regresando un poquito ya a lo de Santiago Nieto, él tendría que poner ya sobre la mesa también su renuncia, porque efectivamente, bueno, pues, a los que invitó los tendrá que juzgar, y pues quién sabe si ya podrá tener esa categoría y esa calidad para hacerlo. Y bueno, también preguntarte que quién va a investigar a Santiago Nieto, quién sería la autoridad para investigarlo. Otra pregunta que te haría, ¿es momento de investigar a dónde ha ido a parar el dinero de los fideicomisos que se frenó? O sea, ¿dónde está ese dinero? Sería ese momento. Y finalmente, el consejero electoral del INE presentó un presupuesto de 5,000 millones de pesos para una consulta, y eso lo llevó a que hasta lo ofendiera un diputado Cantón Cetina, que quién sabe qué calidad moral se tenga, pero ¿es posible que ese presupuesto se destine a ese tipo de cosas, senadora? Gracias. Bueno, muchas gracias, Félix. A ver, me parece que es muy claro. El mensaje que manda el presidente de la República es una mentira. Ese es el tema de fondo. El mensaje que manda el populista discurso de Morena es una mentira. La realidad es que si se dan una gran vida. Yo creo que ahí está la discusión. A mí me deja claro, pues, que es un gran reto para el titular de la UIF. Esa es yo diría, es un gran reto. Demostrar que aún siendo sus amigos, los políticos de Morena, si son corruptos, se les debe sancionar. Ese es el gran reto. Así sean sus amigos, así sean sus invitados, así los aprecien, si son corruptos, se les debe sancionar. Porque en este gobierno hay una cantidad brutal de corrupción y no vemos a nadie investigado. ¿A quiénes sí vemos investigando? Pues a la oposición. Ahí está el ejemplo de Ricardo Anaya. A la oposición, porque a la oposición sí se le persigue, a la oposición sí se le amedrenta, a la oposición sí se le amenaza, solamente a la oposición. Lo que se está viviendo en Centroamérica es el mejor ejemplo para preocuparnos, para preocuparnos como país, que deje tanta palabrería el presidente de la República y que mejor se comporte como un estadista. Eso es lo que necesita este país. Gracias, senadora. Ya no tenemos más preguntas. Nada más. Ah, perdón. A todos, Félix, a todos. Es que estamos diciendo justamente eso. No puede haber justicia selectiva. Es a todos. Es a todos.
para bien, me refiero a ver, hay muchos políticos yo tengo casi 25 años haciendo política. He sido 4 veces legisladora. A ver, dicen que para poder criticar, lo que se necesita, ¿cómo es? El refrán, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. El tema de Morena es que tienen una lengua larga y una cola larga. Si hay políticos de bien, políticos que hacen el bien, políticos que trabajan a favor de México, pues respetarlos, reconocer la pluralidad y respetarlos. Y los que no, así sean sus amigos, sancionarlos. Senadora, pues no tenemos más preguntas. Agradecerles su tiempo, agradecerles a las compañeras y compañeros de La Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales en un momento y nos vemos mañana en la conferencia de prensa del grupo. Buenísimo. Exitosa semana para todos. Muchas gracias. Gracias. Si van a bodas, lleven licuadoras de regalo. Adiós.